Un paseo por el más allá. El paraíso, el purgatorio y el infierno, según los sueños de San Juan Bosco. El paraíso, aparición de Domingo Sabio. Para los que suelen decir que nadie ha venido del más allá para decirnos que existe el paraíso, relato un hecho histórico narrado y comprobado por la autoridad de un gran santo de la Iglesia, San Juan Bosco, fundador de los salesianos. Santo Domingo Sabio, alumno salesiano, muerto en 1857 y santificado en 1954, después de su muerte se apareció a San Juan Bosco. Este narraba así la aparición a sus jóvenes y a los superiores de la congregación. Me encontraba en Lanzo y estaba en mi habitación. Improvisadamente me encontré en la cumbre de una colina. Mi mirada se perdía en la inmensidad. La llanura que estaba delante de mí era azul y estaba dividida por amplias avenidas en jardines muy vastos. Las flores, los árboles, los frutos hermosísimos y todo lo demás correspondía a tanta hermosura. Mientras admiraba y contemplaba tanta belleza, he aquí que escuché difundirse una música muy suave. Eran cientos de miles de instrumentos y todos daban un sonido distinto el uno del otro. A estos se unían los coros de cantores. Mientras escuchaba estático la celestial armonía, he aquí que vi aparecer una cantidad inmensa de jóvenes que venían hacia mí. A la cabeza de todos estaba Domingo Sabio. Todos se detuvieron delante de mí a una distancia de 8 o 10 pasos. Entonces brilló un relámpago de luz, cesó la música y se hizo gran silencio. Domingo Sabio avanzó solamente algún paso todavía y se detuvo delante de mí. ¡Cómo era de hermoso! Sus vestidos eran singulares. La túnica blanquísima que le bajaba hasta los pies estaba llena de diamantes y estaba tejida en oro. Una amplia cinta roja ceñía su cintura, adornada completamente de perlas preciosas. Desde el cuello le bajaba un collar de flores jamás vistas. Parecía que fueran todas diamantes. Estas flores resplandecían de luz. La cabeza estaba ceñida con una corona de rosas. Los cabellos le bajan ondulados por los hombros y le daban un aspecto tan maravilloso, tan afectuoso, tan atractivo que parecía un ángel. Yo estaba callado y tembloroso. Entonces, Domingo Sabio dijo: ¿Por qué estás callado y asombrado? No sé qué decir, contesté. ¿Tú eres pues Domingo Sabio? Sí, soy yo. ¿Ya no me reconoces? ¿Y cómo es que te encuentras aquí? He venido para hablarte. Hazme alguna pregunta. ¿Son naturales estas maravillas que estoy viendo? Sí, embellecidas sin embargo por el poder de Dios. A mí me parecía que esto fuera el paraíso. No, no. Ningún ojo mortal puede ver las bellezas eternas. ¿Y vosotros, pues, qué es lo que estáis gozando en el paraíso? Decírtelo es imposible. Lo que se goza en el paraíso, no hay hombre mortal que pueda saberlo hasta que no haya salido de esta vida y se haya reunido con su Creador. Ahora bien, mi querido Domingo Sabio, dime, ¿qué es lo que más te consoló en el momento de la muerte? Lo que más me causó consuelo en el momento de la muerte fue la asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador, María Santísima. Y esto, díselo a tus jóvenes, que no se olviden de suplicarla mientras viven. El paraíso según los sueños de San Juan Bosco. Mamá Margarita. Margarita Ochiena, madre de San Juan Bosco, moría en 1856. En agosto de 1860,
El santo la encuentra no muy lejos del santuario de la Consolata, mientras él volvía al oratorio. «¿Pero cómo? ¿Vos aquí?», le dijo. «¿No habéis muerto?». «Estoy muerta, pero vivo». «¿Y sois feliz?». «Muy feliz». Y entre otras cosas le preguntó si después de muerta había ido enseguida al paraíso. Margarita contestó que no. Le preguntó también si Luis Comoyo, Domingo Sabio y otros piadosos jovencitos gozaban ya del premio celestial. Ella contestó que sí. Finalmente le suplicó para que le hiciera conocer qué es lo que estaba gozando en el paraíso y le diera una prueba de su felicidad, le hiciera probar una chispa de la misma. Margarita entonces se mostró toda resplandeciente, adornada de un vestido hermosísimo, con un aspecto de majestad maravillosa y rodeada por un coro de ángeles. Ella se puso a cantar. Su canto de amor a Dios, de una dulzura difícil de expresar, iba directo al corazón, lo llenaba y lo extasiaba. Nos atreveríamos a decir, sin forzarlo, parecía la armonía de 1000 voces que desde los bajos más profundos subían a los agudos más altos, con una variedad de tonos y de diferencias de modulaciones, hacía vibraciones más o menos fuertes y a veces imperceptibles, combinadas con tanto arte, delicadeza y acorde, que formaban una armonía inefable. El santo, frente a esa melodía paradisíaca, quedó tan estático que le pareció estar fuera de sí y ya no supo qué decir o pedir a su madre, la cual, antes de desaparecer, le dijo: «Te espero en el paraíso». Un paseo por el paraíso. En la 11 del 7 de abril de 1861, después de las oraciones, subió don Bosco a la tribuna, desde donde solía hablar, para decir una buena palabra a los jovencitos, y comenzó así: «Tengo algo muy curioso que contarles. Se trata de un sueño. Un sueño no es una cosa real. Os lo digo para que no le deis mayor importancia de la que merece. Antes de comenzar mi narración, debo hacer algunas observaciones. Yo os lo cuento todo, de la misma manera que me agrada que me digáis todas vuestras cosas. Sabéis que no tengo secretos para vosotros, pero lo que se dice aquí debe quedar entre nosotros. No me atrevería a asegurar que se haga reo de pecado quien lo contase a personas extrañas, pero es mejor que estas cosas no pasen del dintel del oratorio. Comentadlo entre vosotros, reíd, bromead sobre cuanto os voy a decir, cuanto os plazca, pero solo con aquellas personas que sean de vuestra confianza y que creáis que pueden sacar de ello algún provecho, si las consideráis convenientemente capacitadas para ello. El sueño consta de 3 partes. Lo tuve durante 3 noches consecutivas. Por eso, hoy os contaré una parte y las otras 2 en las noches siguientes. Lo que más admiración me produjo fue que reanudé el sueño la segunda y tercera noche en el punto preciso en que había quedado la noche precedente al despertarme. Primera parte. Los sueños se tienen durmiendo, y por tanto, yo dormía al comenzar a soñar. Algunos días antes había estado fuera de Turín y pasé muy cerca de las colinas de Moncalieri. El espectáculo de aquellas colinas que comenzaban a cubrirse de verdor me quedó impreso en la mente y por tanto, bien pudo ser que las noches siguientes al dormir, la idea de aquel hermoso espectáculo viniese de nuevo a impresionar mi fantasía y ésta avivase en mí el deseo de dar un paseo. Lo cierto es que en sueños contemplé una amplia y extensa llanura. Ante mis ojos se levantaba una alta y grande colina. Estábamos todos parados cuando de pronto hice a mis jóvenes la siguiente propuesta: «¿Vamos a dar un buen paseo?». «¿Pero a dónde?». Nos miramos los unos a los otros, reflexionamos unos instantes y después, no sé por qué extraño, alguno comenzó a decir: «¿Vamos al paraíso?». «Sí, sí, vamos a dar un paseo al paraíso», replicaron los demás.
Bien, bien, vamos, exclamaron todos a una. Partiendo de la llanura, después de caminar un poco nos encontramos al pie de la colina. Al comenzar a subir por un sendero, ¡qué admirable espectáculo! Sobre toda la extensa ladera de aquella colina estaba cubierta de bellísimas plantas de todas las especies, frágiles y bajas, fuertes y robustas. Con todo, estas últimas no eran más gruesas que un brazo. Había perales, manzanos, cerezos, ciruelos, vides de variadísimos aspectos, etc. Lo más singular era que en cada una de las plantas se veían flores que comenzaban a brotar y otras plenamente formadas y dotadas de bellísimos colores, frutos pequeños y verdes y otros gruesos y maduros, de forma que en aquellas plantas había cuanto de hermoso producen la primavera, el estío y el otoño. La abundancia de frutos era tal que parecía que las ramas no podían resistir el peso. Los muchachos se acercaban a mí llenos de curiosidad y me preguntaban la explicación de aquel fenómeno, pues no sabían darse razón de semejante milagro. Recuerdo que para satisfacerles un poco, les di la siguiente respuesta. Tened presente que el paraíso no es como nuestra tierra, donde las temperaturas y las estaciones. Habéis de saber, aquí no hay cambio alguno. La temperatura es siempre igual, suavísima, adaptada a las exigencias de cada planta. Por eso, cada una de estas recoge en sí cuanto de hermoso y bueno hay en cada estación del año. Quedamos pues completamente extáticos, contemplando aquel jardín encantador. Soplaba una suave brisa, en la atmósfera reinaba la más completa calma. Se pervivía un sosiego, un ambiente de suavísimos perfumes que penetraba por todos nuestros sentidos, haciéndonos comprender que estábamos gustando de las delicias de todas aquellas frutas. Los jóvenes tomaban de aquí una pera, de allá una manzana, de allá una ciruela o un racimo de uvas, mientras que al mismo tiempo seguíamos subiendo todos juntos la colina. Cuando llegamos a la cumbre, creíamos estar en el paraíso. En cambio, estábamos distantes de él. Desde aquella elevación y del otro lado de una gran llanura o explanada que estaba en el centro de una extensa altiplanicie, se divisaba una montaña tan alta que su cúspide tocaba a las nubes. Por ella subía trepando trabajosamente, pero con gran celeridad, una gran multitud de gente, y en lo más elevado estaba él, que invitaba a los que subían a que continuasen sin desmayo la ascensión. Veíamos a otros descender desde la cumbre a lo más bajo para ayudar a los que estaban ya muy cansados por haber escalado un paraje difícil y escarpado. Los que finalmente llegaban a la meta eran recibidos con gran júbilo, con extraordinario regocijo. Todos nos dimos cuenta de que el paraíso estaba allá, y encaminándonos hacia la altiplanicie, proseguimos después en dirección a la montaña para intentar la subida. Ya habíamos recorrido un buen trozo de camino, cuando numerosos jóvenes emprendieron una veloz carrera para llegar antes. Se adelantaron mucho a la multitud de sus compañeros. Mas, antes de llegar a la falda de aquella montaña, vimos en la altiplanicie un lago lleno de sangre, de una extensión como desde el oratorio a la plaza Castillo. Alrededor de este lago, en sus orillas, había manos, pies y brazos cortados, piernas, cráneos y miembros descuartizados. ¡Qué horrible espectáculo! Parecía que en aquel paraje se hubiera reñido una cruenta batalla. Los jóvenes que se habían adelantado corriendo y que habían sido los primeros en llegar, estaban horrorizados. Yo, que me encontraba muy lejos y que de nada me había dado cuenta, al observar sus gestos de estupor y que se habían detenido con una gran melancolía reflejada en sus rostros, les grité: ¿por qué esa tristeza? ¿Qué os sucede? Seguid adelante. ¿Sí? ¿Que sigamos adelante? Venga, venga a ver, me respondieron. Apresuré el paso y pude contemplar aquel espectáculo. Todos los demás jóvenes que acababan de llegar y que poco antes estaban tan alegres,
quedaron silenciosos y llenos de melancolía. Yo, entre tanto, erguido sobre la playa del lago misterioso, observaba a mi alrededor. No era posible llegar adelante. De frente, en la orilla opuesta, se veía escrito en grandes caracteres: per sanguinem, es decir, a través de la sangre. Los jóvenes se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces pregunté a uno, que ahora no recuerdo quién era, el cual me dijo: aquí está la sangre vertida por tantos y tantos que alcanzaron ya la cumbre de la montaña, que ahora están en el paraíso. Esta es la sangre de los mártires. Aquí está la sangre de Jesucristo, con la que fueron rociados los cuerpos de aquellos que dieron testimonio de la fe. Nadie puede ir al paraíso sin pasar por este lago y sin ser rociado con esta sangre. Esta sangre, defensora de la santa montaña, representa a la Iglesia Católica. Todo aquel que presenta a la Iglesia Católica, todo aquel que intente asaltarla, morirá víctima de su locura. Todas estas manos y todos estos pies truncados, estas calaveras deshechas, los miembros cortados en pedazos que veis diseminados por las orillas, son los restos miserables de los enemigos que quisieron combatir contra la Iglesia. Todos fueron destrozados, todos perecieron en este lago. Aquel joven, en el curso de la conversación, nombró a numerosos mártires, entre los cuales también estaban los soldados del Papa, caídos en el campo de batalla por defender el poder temporal del pontificado. Dicho esto, señalando hacia nuestra derecha, en dirección este, nos indicó un inmenso valle, 4 o 5 veces más extenso que el valle de sangre, y añadió: ¿veis allá aquel valle? Pues allá irá a parar la sangre de aquellos que, siguiendo este camino, escalarán la montaña, la sangre de los justos, de los que morirán por la fe en los tiempos venideros. Yo procuraba animar a mis jóvenes, que no podía disimular el terror que les invadía al ver y escuchar aquellas cosas, diciéndoles que si moriríamos mártires, nuestra sangre sería recogida en aquel valle, pero que nuestros miembros no serían arrojados a las orillas como los que habíamos visto. Entretanto, los muchachos se apresuraron a ponerse en marcha. Bordeando las orillas del lago, teníamos a nuestra izquierda la cumbre de la colina que habíamos cruzado y a la derecha el lago y la montaña. A cierta distancia, donde terminaba el lago de sangre, había un paraje plantado de encinas, laureles, palmeras y otras plantas diversas. Nos introdujimos en él para comprobar si era posible el acceso a la montaña, pero he aquí que ante nuestra vista se ofreció otro nuevo espectáculo. Vimos otro lago enorme, lleno de agua, y en ella una gran cantidad de miembros partidos y descuartizados. En la orilla se veía escrito en caracteres cubitales: per aquam, es decir, a través del agua. ¿Qué es esto? ¿Quién nos explicará el significado de esto? En este lago está, nos dijo uno, el agua que brotó del costado de Jesucristo, la cual fue en poca cantidad, pero aumentó en forma considerable y sigue aumentando y aumentará en el futuro. Esta es el agua del santo bautismo, con la cual fueron lavados y purificados los que han de subir a ella en el porvenir. En ella tendrán que ser bañados todos aquellos que quieran ir al paraíso. Al paraíso se llega o por medio de la inocencia o por medio de la penitencia. Nadie puede salvarse sin haberse bañado en esta agua. Seguidamente, señalando los restos humanos, prosiguió: estos miembros pertenecen a aquellos que atacaron a la iglesia en el tiempo presente. Seguidamente vimos mucha gente y también a algunos de nuestros jóvenes caminando sobre las aguas con una celeridad extraordinaria, con una rapidez que apenas si tocaban la superficie con la punta de los pies y casi sin mojarse llegaban a la otra orilla. Nosotros contemplábamos atónitos aquel portento, cuando nos fue dicho: estos son los justos,
Porque el alma de los justos, cuando está separada del cuerpo, y el mismo cuerpo cuando está glorificado, no solo puede caminar ligera y velozmente sobre el agua, sino también colar por el mismo aire. Entonces, todos los jóvenes desearon correr sobre las aguas del lago, como aquellos a los cuales habían visto. Después, me miraron como para interrogarme con la mirada, pero ninguno se atrevía a iniciar la marcha. Yo les dije: por mi parte, no me atrevo. Es una temeridad creerse tan justos como para poder cruzar sobre las aguas sin hundirse. Entonces todos exclamaron: si usted no se atreve, mucho menos nosotros. Proseguimos adelante, siempre caminando alrededor de la montaña, cuando he aquí que llegamos a un tercer lago, amplio como el primero y lleno de fuego, en el cual se veían trozos de miembros humanos despedazados. En la orilla opuesta se leía un cartel: per ignem, es decir, a través del fuego. Aquí, nos dijo el mismo intérprete, está el fuego de la caridad de Dios y de los santos, las llamas del amor y del deseo, por las que deben pasar los que no lo hicieron por la sangre y el agua. Este es también el fuego con que fueron atormentados y consumidos por los tiranos los cuerpos de tantos mártires. Muchos son los que tuvieron que pasar por aquí para llegar a la cumbre de la montaña. Estas llamas servirán también de suplicio a los enemigos de la iglesia. Por tercera vez, veíamos triturados a los enemigos del Señor en el campo de sus derrotas. Nos apresuramos pues a seguir adelante, y del lado de allá de este lago vimos otro a manera de amplísimo anfiteatro, que ofrecía un aspecto más horrible. Estaba lleno de bestias feroces, de lobos, osos, tigres, leones, panteras, serpientes, perros, gatos y otros muchísimos monstruos que estaban con sus fauces abiertas, prestos a devorar a quien se acercase. Vimos mucha gente caminando sobre sus cabezas. Algunos jóvenes comenzaron a correr sobre ellos, pasando sin temor sobre las cabezas de aquellos animales, sin sufrir el menor daño. Yo quise llamarlos y les gritaba con todas mis fuerzas: no, por caridad, deteneos, no prosigáis. ¿No veis cómo esos animales están dispuestos a destrozaros y a devoraros después? Pero mi voz no fue escuchada, y continuaron caminando sobre los dientes y sobre las cabezas de aquellos animales, como sobre la más segura de las sendas. Estos animales son los demonios, los peligros y los lazos del mundo. Los que pasan impunemente sobre las cabezas de aquellos animales son las almas justas, los inocentes. ¿No recuerdas que está escrito: caminarán sobre el áspid y el basilisco, y pisotearán al león y al dragón? A estas almas se refería el profeta David, y en el Evangelio se lee: he aquí que os he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y no os harán el menor daño. Entonces preguntamos: ¿cómo haremos para pasar al lado de allá? ¿Tendremos que caminar también nosotros sobre esas horribles cabezas? Sí, vamos, me dijo uno. Oh, yo no me siento con valor para hacerlo, respondí. Sería una presunción el suponerse tan justo como para poder pasar ileso sobre la cabeza de esos monstruos feroces. Id vosotros si queréis, yo no voy. Ah, si usted no se atreve, mucho menos nosotros. Nos alejamos del lago de las bestias y a poco contemplamos una extensa zona de terreno ocupada por una gran muchedumbre. Parecía, o era realidad, que a algunos les faltaban las narices, a otros las orejas, algunos tenían la cabeza cortada, quienes estaban sin brazos, estos sin piernas, aquellos sin manos o sin pies, unos no tenían lengua y a otros les habían sacado los ojos. Los jóvenes estaban aterrados de ver a toda aquella pobre gente tan maltrecha, cuando uno dijo: estos son los amigos de Dios, los que por salvarse mortificaron sus sentidos, el oído, la vista, la lengua
haciendo además muchas obras buenas. Gran número de ellos perdieron las partes del cuerpo de que se ven privados, por las grandes obras de penitencia a que se entregaron, o por el trabajo a que se dieron en aras del amor a Dios o al prójimo. Los de la cabeza cortada son los que se consagraron al Señor de una manera particular. Mientras considerábamos estas cosas, vimos una gran muchedumbre de personas, parte de las cuales habían atravesado el lago y subían la montaña, poniéndose en contacto con otros que, habiendo llegado antes a la cumbre, descendían para darles la mano y les animaban a que subiesen. Después, estos aplaudían exclamando: «¡Bien! ¡Bravo!». Al oír aquel ruido de aplausos y aquellas voces, me desperté y me di cuenta de que estaba en la cama. Esta es la primera parte del sueño. Esto es lo que soñé la primera noche. En la noche del 8 de abril, don Bosco se presentó ante los muchachos que estaban deseosos de oír la continuación del sueño. Comenzó recordando la prohibición de ponerse las manos encima y también les prohibió cambiarse de sitio en la sala de estudio y dar vueltas de acá para allá, yendo de una a otra mesa, y añadió: «El que deba salir del estudio por cualquier motivo, pida siempre permiso al superior de la sala». El siervo de Dios se dio cuenta de la impaciencia de los jóvenes y, echando una mirada a su alrededor, prosiguió, después de una breve pausa, con aspecto sonriente: «Segunda parte. Recordaréis que había un gran lago que había de llenarse de sangre, al fondo del valle cerca del primer lago. Después de haber contemplado las varias escenas anteriormente descritas y de recorrer la altiplanicie de que os hablé, nos encontramos ante un paso libre por el cual poder proseguir nuestro camino. Proseguimos pues adelante mis muchachos y yo a través de un valle que nos llevó a una gran plaza. Penetramos en ella. La entrada de dicha plaza era ancha y espaciosa, pero después se iba estrechando cada vez más, de forma que al fondo, cerca ya de la montaña, terminaba en un sendero abierto entre dos rocas, por el que apenas si podía pasar un hombre. La plaza estaba llena de gente alegre que se divertía despreocupadamente, dirigiéndose al mismo tiempo al sendero que llevaba a la montaña. Nosotros nos preguntábamos unos a otros: ¿será este el camino que conduce al paraíso? Entretanto, los que se encontraban en aquel lugar se dirigían uno tras otro con la idea de pasar por aquella angostura, y para conseguirlo, tenían que recogerse bien las ropas, encoger los miembros cuando podían e incluso abandonar el equipaje o cuanto llevaban consigo. Esto me dio a entender que en realidad aquel era el camino del paraíso, puesto que para ir al cielo no basta solamente estar libre de pecado, sino también de todo pensamiento, de todo afecto terrenal, según el dicho del apóstol: «Nada contaminado entrará en ella». Apocalipsis 21, 27. Nosotros estuvimos observando a los que pasaban por espacio como de una hora, pero cuán necio fui. En vez de intentar el paso de aquel sendero, preferimos volver atrás para ver lo que había al otro lado de la plaza. Habíamos divisado otra muchedumbre de gente en aquel lugar y deseábamos saber qué era lo que hacían. Atravesamos pues por un camino muy ancho y cuyo fin no podía ser apreciado por el ojo humano. Allí contemplamos un extraño espectáculo. Vimos a numerosos hombres y también a bastantes de nuestros jóvenes uncidos con animales de diversas especies. Algunos estaban emparejados con bueyes. Yo pensaba: ¿qué querrá decir esto? Entonces recordé que el buey es el símbolo de pereza y deduje que aquellos jóvenes eran los perezosos. Los conocía a todos. Eran los lentos, los flojos en el cumplimiento de sus deberes. Y al verlos, me decía a mí mismo: sí, les está muy bien empleado. No quieren hacer nada y ahora tienen que soportar la compañía de ese animal.
Vi a otros uncidos con asnos. Eran los testarudos. Así, emparejados, tenían que soportar pesadas cargas o pacer, es decir, comer el pasto en compañía de aquellos animales. Eran los que no hacían caso de los consejos ni de las órdenes de los superiores. Vi a otros uncidos con mulos y con caballos, y recordé lo que dice el Señor: no seáis como caballo o mulo, que no tienen inteligencia. Salmo 32, 9. Eran los que no quieren pensar nunca en las cosas del alma, los desgraciados sin ceso. Vi a otros que pasían en compañía de puercos, se revolcaban en las inmundicias y en el fango como esos animales, y como ellos, osaban en el cieno o lodo. Eran los que se alimentan solamente de cosas terrenas, los que viven entregados a las bajas pasiones, los que están alejados del Padre Celestial. ¡Oh, lamentable espectáculo! Entonces me acordé de lo que dice el Evangelio del Hijo Pródigo, que quedó reducido al más miserable de los estados, viviendo lujuriosamente. Lucas 15, 13. Vi después a muchísima gente y a numerosos jóvenes en compañía de gatos, perros, gallos, conejos, etc. O sea, a los ladrones, a los escandalosos, a los soberbios, a los tímidos por respeto humano, y así sucesivamente. Al contemplar esta variedad de escenas, nos dimos cuenta de que el gran valle representaba el mundo. Observé detenidamente a cada uno de aquellos jóvenes y desde allí nos dirigimos a otro lugar también muy espacioso, que formaba parte de la inmensa llanura. El terreno ofrecía un poco de pendiente, de forma que caminábamos casi sin darnos cuenta. A cierta distancia, vimos que el paraje tomaba el aspecto de un jardín y nos dijimos: «Vamos a ver qué es aquello». «¡Vamos!», exclamaron todos, y comenzamos a encontrar hermosísimas rosas encarnadas. «¡Oh, qué bellas rosas! ¡Oh, qué bellas rosas!», gritaban los jóvenes mientras corrían a cortarlas. Pero apenas las tuvieron en sus manos, se dieron cuenta de que despedían un olor desagradable en extremo. Los muchachos no pudieron disimular su desagrado. Vimos también numerosísimas violetas, en apariencia lozanas, y que creímos despedirían agradable fragancia. Pero cuando nos acercamos a cortarlas para formar algunos ramilletes, nos dimos cuenta de que sus tallos estaban marchitos y que despedían un olor hediondo. Proseguimos siempre adelante, y he aquí que nos encontramos en unos encantadores bosquecillos cubiertos de árboles tan cargados de frutos que era un placer el contemplarlos. En especial los manzanos, qué deliciosa apariencia tenían. Un joven corrió inmediatamente y cortó de una rama una hermosa fruta de apariencia fragante y madura. Mas apenas le hubo clavado los dientes, la arrojó indignado lejos de sí. Estaba llena de tierra y de arena, y al gustarla, sintió deseos de vomitar. «¿Pero qué es esto?», nos preguntamos. Uno de nuestros jóvenes, cuyo nombre no recuerdo, nos dijo: «Esto significa la belleza y la bondad aparente del mundo. Todo en él es insípido e engañoso». Mientras estábamos pensando a dónde nos conduciría nuestro sendero, nos dimos cuenta de que el camino que llevábamos descendía casi insensiblemente. Entonces, un jovencito observó: «Por aquí vamos bajando cada vez más. Me parece que no vamos bien». «Ya veremos», le respondí, y seguidamente apareció una muchedumbre incalculable que corría por aquel mismo camino que llevábamos nosotros. Unos iban en coche, otros a caballo, otros a pie. Algunos saltaban, brincaban, cantaban y danzaban al son de la música y al compás de los tambores. El ruido y la algarabía eran ensordecedores. «Vamos a detenernos un poco», nos dijimos, «y observemos a esta gente antes de proseguir en su compañía».
Entonces, un joven descubrió en medio de aquella multitud a algunos que parecían dirigir a cada una de las comparsas. Eran individuos de agradable apariencia, vestidos de una manera elegante, pero por debajo del sombrero asomaban cuernos. Aquella llanura, pues, era el mundo pervertido, dirigido por el maligno. Hay caminos que parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Proverbios 16, 25. De pronto, uno nos dijo: mirad cómo los hombres van a parar al infierno casi sin darse cuenta de ello. Después de haber contemplado esto y de oír estas palabras, llamé a los jóvenes que iban delante de mí, los cuales vinieron a mi encuentro corriendo y gritando: nosotros no queremos seguir por ahí. Y seguidamente volvieron precipitadamente hacia atrás, deshaciendo el camino recorrido y dejándome solo. Sí, tenéis razón, les dije cuando me unía a ellos. Huyamos pronto de aquí, volvamos atrás, de otra manera, sin darnos cuenta, iremos también a parar al infierno. Quisimos pues volver a la plaza de la que habíamos partido y seguir el sendero que nos conduciría a la montaña del paraíso. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando tras un largo caminar nos encontramos en un prado? Nos volvimos a una y otra parte sin lograr orientarnos. Algunos decían: hemos equivocado el camino. Otros gritaban: no nos hemos equivocado, el camino es este. Mientras los jóvenes discutían entre sí y cada uno quería mantener el propio parecer, yo me desperté. Esta es la segunda parte del sueño correspondiente a la segunda noche. Mas antes que os retiréis, escuchad. No quiero que deis importancia a mi sueño, pero recordad que los placeres que conducen a la perdición no son más que aparentes, solo ofrecen la belleza exterior. Estad en guardia contra aquellos vicios que nos hacen semejantes a los animales, hasta el punto de emparejarnos con ellos. Especialmente, cuidado con ciertos pecados que nos asemejan a los animales inmundos. Oh, cuán deshonroso es para una criatura racional tener que ser comparada a los bueyes y a los asnos. Cuán abominable es para quien fue creado a imagen y semejanza de Dios y constituido heredero del paraíso, revolcarse en el fango como los cerdos al cometer aquellos pecados que la Escritura señala al decir: viviendo lujuriosamente. Lucas 15, 13. Solamente les he contado las circunstancias principales del sueño y de forma resumida, pues, si lo hubiese expuesto tal y como fue, hubiera sido demasiado largo. Igualmente, ayer por la noche, solamente os hice un resumen de cuanto vi. Mañana os contaré la tercera parte. En efecto, en la noche del sábado 9 de abril, don Bosco continuaba la narración. No querría contaros mis sueños. Antes de ayer, apenas hube comenzado mi narración, me arrepentí de la promesa que os hice, y yo habría deseado no haber dado principio a la exposición de lo que deseáis saber. Pero he de decir que, si callo, guardando mi secreto para mí, sufro mucho, y en cambio, publicándolo, me proporcionó un desahogo que me hace mucho bien. Por tanto, proseguiré el relato. Mas, antes he de advertir que en las noches precedentes hube de suprimir muchas cosas de las que no era conveniente hablaros, pasando por alto otras que se pueden ver con los ojos, pero que no se pueden expresar con palabras. Después de contemplar pues rápidamente todas aquellas escenas ya descritas, después de haber visto lugares diversos y las maneras de ir al infierno, nosotros queríamos a toda costa llegar al paraíso. Pero, yendo de una parte a otra, nos desviamos del camino, atraídos por otras cosas. Finalmente, después de adivinar la senda que debíamos seguir, llegamos a la plaza en la que había concentrada tanta gente, toda ella dispuesta a llegar a la montaña.
Me refiero a aquella plaza de tan colosales proporciones que terminaba en un paso estrecho y difícil entre dos rocas. El que lo atravesaba apenas había salido a la otra parte. Debía pasar un puente bastante largo, muy estrecho y sin barandilla, debajo del cual se abría un espantoso abismo. ¡Oh! Allá está el camino que conduce al paraíso, nos dijimos. ¡Aquel es! ¡Vamos! Y nos dirigimos hacia él. Algunos jóvenes comenzaron a correr dejándonos atrás. Yo hubiera querido que me esperasen, pero ellos estaban empeñados en llegar antes que nosotros, asustados sin atreverse a seguir adelante. Yo les animaba, incitándoles a pasar. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué hacéis? Sí, me respondieron. Venga usted y haga la prueba. Nos estremece la idea de tener que pasar por un lugar tan estrecho y después tener que atravesar el puente. Si diésemos un paso en falso, caeríamos dentro de aquellas aguas turbulentas, encajonadas en el abismo, y nadie daría ya con nosotros. Pero finalmente, hubo uno que se decidió ser el primero en avanzar, siguiéndole después otros, y así todos pasamos del lado de allá, encontrándonos al pie de la montaña. Dispuestos a emprender la subida, no encontramos sendero alguno que nos facilitase al bordear la falda. Nos salieron al paso multitud de dificultades e impedimentos. Unas veces era una serie de macizos desordenadamente dispuestos, otras unas rocas que era necesario salvar, ora un precipicio, ya un seto espinoso que se oponía a nuestro paso. La subida se ofrecía cada vez más empinada, por lo que nos dimos cuenta de que era grande la fatiga que nos aguardaba. A pesar de ello, no nos desanimamos, comenzando la escalada con el mayor denuedo o valor. Después de un corto espacio de penosa ascensión, en la que lo mismo nos servíamos de las manos que de los pies, ayudándonos recíprocamente, los obstáculos comenzaron a desaparecer y al fin nos encontramos ante un sendero transitable por el que pudimos subir cómodamente. Cuando he aquí que llegamos a cierto lugar de la montaña, en el que vimos a numerosa gente que sufría de manera horrible. Grande fue nuestra sorpresa y compasión al observar tan extraño espectáculo. No os puedo decir lo que vi, porque os causaría una pena demasiado intensa, y por otra parte, no seríais capaces de resistir mi descripción. Nada pues os diré sobre esto, prosiguiendo adelante mi relato. Entretanto vimos tantos también a otras numerosas personas que subían por las laderas de la montaña hasta llegar a la cumbre, donde eran acogidas por los que aguardaban con manifestaciones de júbilo y grandes aplausos. Al mismo tiempo, oímos una música verdaderamente divina, un conjunto de voces dulcísimas que modulaban suavísimos himnos. Esto nos animaba más y más a continuar la subida. Mientras proseguíamos adelante, yo pensaba y les decía a mis muchachos: pero nosotros que queremos llegar al paraíso, ¿estamos ya muertos? Siempre he oído decir que antes es necesario ser juzgados. ¿Y nosotros hemos sido juzgados? No, me respondieron. Nosotros estamos todavía vivos, aún no hemos sido juzgados. Y reíamos al hacer tales comentarios. Sea como fuere, volví a decir: vivos o muertos, prosigamos adelante para poder ver lo que hay allá arriba. Algo habrá. Aceleramos la marcha. A fuerza de caminar, llegamos por fin a la cumbre de la montaña. Los que estaban ya en la cima se aprestaban a festejar nuestra llegada. De pronto me volví hacia atrás para comprobar si estaban conmigo todos los jóvenes, pero con gran dolor pude constatar que me encontraba casi solo. De todos mis compañeros, solo 3 o 4 habían permanecido junto a mí. ¿Y los demás?, pregunté, mientras me detenía bastante contrariado. Oh, me dijeron, se han quedado por el camino, quienes en una parte, quienes en otra, pero tal vez lleguen aquí. Miré hacia abajo y los vi esparcidos por las montañas, entretenidos unos en buscar caracoles entre las piedras, otros en hacer ramos de flores silvestres, estos en arrancar frutas verdes, aquellos en perseguir mariposas,
algunos en perseguir grillos, no faltando quienes se habían sentado a descansar sobre un matorral bajo la sombra de una planta. Entonces comencé a gritar con todas mis fuerzas, mientras me descoyuntaba los brazos por atraer la atención de aquellos muchachos, llamándoles al mismo tiempo a cada uno por su nombre, incitándoles a que se diesen prisa, pues no era aquel el momento más oportuno para detenerse. Algunos atendieron a mis indicaciones, llegando a 8 los que se juntaron a mí, pero los demás no me hicieron caso y continuaron ocupados en aquellas bagatelas, sin preocuparse de momento por escalar la cumbre. Yo no quería de ninguna manera llegar al paraíso con tan exiguo acompañamiento. Por eso, resuelto a ir en busca de los remisos, dije a los que me acompañaban: voy a bajar en busca de aquellos, quedaos vosotros aquí. Dicho y hecho, a cuantos se encontraban en mi bajada, les ordenaba proseguir hacia arriba. A unos les hacía una advertencia, a otros un amable reproche, a este le daba una reprimenda, a aquel una palmada, a otro un empujón. Seguid para arriba, por caridad, les decía afanosamente. No os detengáis con estas minucias. De esta manera, al encontrarme de nuevo al pie de la montaña, ya había avisado a casi todos y me encontraba entre las breñas o peñas del monte que habíamos subido con tanto trabajo. Vi a algunos que, cansados por la fatiga de la ascensión y desanimados por lo que aún les quedaba por escalar, habían resuelto volver hacia abajo. Por mi parte, determiné emprender de nuevo la subida para reunirme con los jóvenes que habían quedado en la cumbre, pero tropecé con una piedra y me desperté. Ya os he contado el sueño. Solo deseo de vosotros 2 cosas. Os vuelvo a repetir, que no contéis fuera de casa a ninguna persona extraña nada de cuanto os he dicho, pues si algún extraño oyese estas cosas, tal vez las tomaría a risa. Yo os las cuento para haceros pasaros un rato agradable. Comentad pues el sueño entre vosotros cuanto queráis, pero deseo que no le deis más importancia de la que se puede dar a los sueños. Además, quiero recomendaros otra cosa, y es que ninguno venga a preguntarme si estaba o no estaba, quién era o quién no era, qué hacía o qué dejaba de hacer, si se hallaba entre los pocos o entre los muchos, qué lugar ocupaba, etc., porque sería repetir la música de este invierno. El contestar a tantas preguntas podría ser para algunos más perjudicial que útil, y yo no quiero inquietar las conciencias. Solamente os quiero hacer presente que si el sueño no hubiese sido un sueño, sino una realidad, y en verdad hubiéramos tenido que morir entonces, entre tantos jóvenes como estáis aquí reunidos, si nos hubiésemos dirigido al paraíso, solo un número insignificante habría llegado a la meta. De 700 o tal vez 800, quizá 3 o 4. Pero no os alarméis, entendámonos. Os explicaré esta exorbitante desproporción. Quiero decir que solo 3 o 4 habrían llegado directamente al paraíso, sin pasar algún tiempo por las llamas del purgatorio. Algunos permanecerían en este lugar de expiación algunos minutos, otros tal vez un día, otros varios días o varias semanas. En resumen, que casi todos tenían que pasar un periodo más o menos largo allí. ¿Queréis saber qué es lo que hay que hacer para evitar el purgatorio? Procurad ganar todas las indulgencias que podáis. Si practicáis aquellas devociones a las que van anexas indulgencias, tras cumplir los requisitos señalados, se entiende. Si ganáis indulgencias plenarias, iréis directamente al paraíso.
El paraíso según los sueños de San Juan Bosco. Un niño moribundo reflexiona sobre el paraíso. Por la noche del 2 de septiembre, cuarto día de la novena de la Natividad de María Santísima, contaba don Bosco otro ejemplo. Un jovencito se había acostumbrado desde niño a rezar todos los días los 7 gozos de la Virgen María. Llegó a punto de muerte. Parecíales a los presentes que había entrado en agonía, cuando he aquí que a poco volvió en sí, cesó un tanto el malestar y sonrió mirando a los que circundaban su lecho. Estos, estupefactos, preguntáronle qué significaba aquella sonrisa, y él respondió: «Mirad, hace un momento me parecía estar muerto o que mi alma se hallaba a punto de salir del cuerpo para presentarse ante el tribunal de Dios, cuando de repente se me presentó una señora, vestida como una reina, resplandeciente. Me detuvo y me dijo: ¿por qué estás tan preocupado? Y yo respondí: temo el juicio de Dios, tengo miedo a condenarme. ¿Y por qué? Porque si me condeno pierdo para siempre el paraíso y a mi Dios. Tengo miedo del tremendo juicio de Dios. Y ella replicó: no temas, mis devotos no se condenarán. Tú has rezado cada día durante muchos años mis 7 gozos, y yo seré tu consuelo en la muerte y el paraíso. No temas los juicios de Dios, porque yo misma te acompañaré ante el juez eterno para defenderte. Ve a decir a todos los que puedas que el que sea mi devoto y recite mis 7 gozos que disfruto en el paraíso, no se condenará. Yo le consolaré con mi presencia en la muerte, en el tribunal de mi divino Hijo y en el paraíso para siempre. Mañana pues, como flor, recité cada uno de los 7 gozos de la Virgen María. Los más fervorosos récenlos durante toda la novena y también durante toda la vida. El que no quiere practicar esta devoción, practique cualquier otra. Así seréis consolados por la Virgen María en la vida y en la muerte. Un niño moribundo reflexiona sobre el paraíso. Por la noche del 2 de septiembre, cuarto día de la novena de la Natividad de María Santísima, contaba don Bosco otro ejemplo. Un jovencito se había acostumbrado desde niño a rezar todos los días los 7 gozos de la Virgen María. Llegó a punto de muerte. Parecíales a los presentes que había entrado en agonía, cuando he aquí que a poco volvió en sí, cesó un tanto el malestar y sonrió mirando a los que circundaban su lecho. Estos, estupefactos, preguntáronle qué significaba aquella sonrisa, y él respondió: mirad, hace un momento me parecía estar muerto o que mi alma se hallaba a punto de salir del cuerpo para presentarse ante el tribunal de Dios, cuando de repente se me presentó una señora, vestida como una reina, resplandeciente. Me detuvo y me dijo: ¿por qué estás tan preocupado? Y yo respondí: temo el juicio de Dios, tengo miedo a condenarme. ¿Y por qué? Porque si me condeno pierdo para siempre el paraíso y a mi Dios. Tengo miedo del tremendo juicio de Dios. Y ella replicó: no temas, mis devotos no se condenarán. Tú has rezado cada día durante muchos años mis 7 gozos, y yo seré tu consuelo en la muerte y el paraíso. No temas los juicios de Dios, porque yo misma te acompañaré ante el juez eterno para defenderte. Ve a decir a todos los que puedas que el que sea mi devoto y recite mis 7 gozos que disfruto en el paraíso, no se condenará. Yo le consolaré con mi presencia en la muerte, en el tribunal de mi divino Hijo y en el paraíso para siempre. Mañana pues, como flor, recité cada uno de los 7 gozos de la Virgen María. Los más fervorosos récenlos durante toda la novena y también durante toda la vida. El que no quiere practicar esta devoción, practique cualquier otra. Así seréis consolados por la Virgen María en la vida y en la muerte. Relato de un alumno sobre el cielo o paraíso. Francisco Besuco
por amor a la penitencia, dejó que aumentara el frío sin abrigarse convenientemente en la cama y agarró una congestión catarral. Comenzó su enfermedad el 3 de enero y duró solamente 7 días, que fueron para él de ejercicios espirituales y para los compañeros de ejemplo de paciencia y cristiana resignación. El mal oprimía su respiración y le ocasionaba agudo y continuo dolor de cabeza. Pero todas las prescripciones de los médicos y todos los cuidados no lograron aliviarlo. Estábamos en el 4.º día de su enfermedad, cuando el médico empezó a temer por vida de nuestro Francisco. Para comenzar a hablarle, de este último momento le dije: «Mi querido besuco, ¿te gustaría ir al paraíso?» «¿Cómo no me va a gustar ir al paraíso? Pero hay que ganarlo. Supón que se trata de elegir entre sanar o ir al cielo. ¿Qué elegirías?» Son dos cosas distintas: vivir para el Señor o morir para ir con el Señor. La primera me gusta, y bastante más que la segunda, pero ¿quién me asegura el paraíso después de tantos pecados como he cometido? Al hacerle esta propuesta, supongo que está seguro de ir al paraíso. Por lo demás, si se tratara de ir a otro lado, yo no quiero que por ahora nos abandones. ¿Cómo podré merecer el paraíso? Te merecerás el paraíso por los méritos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Iré por tanto al paraíso? Seguro, cierto, claro que cuando le plazca al Señor. Entonces dio una mirada a los que estaban presentes y luego, frotándose las manos, dijo con gozo: «El contrato está hecho, el paraíso y nada más, el paraíso y no a ningún otro sitio, no me hable más que del paraíso». Proseguí entonces: «Me gusta que desees el paraíso, pero quiero que estés dispuesto a cumplir la santa voluntad de Dios en todo, en el cielo y en la tierra». Por la tarde del día 5 se le preguntó si tenía algo que recomendar a alguien. «Sí», me dijo, «diga a todos que recen por mí, para que sea breve mi purgatorio». «¿Qué quieres que diga a tus compañeros de tu parte? Dígales que huyan del escándalo, que procuren confesarse siempre bien. Y a los clérigos, dígales que den buen ejemplo a los muchachos y que se esmeren para darles buenos avisos y consejos siempre que tengan ocasión. Y a tus superiores, dígales que les agradezco a todos la caridad que han tenido conmigo, que sigan trabajando para salvar muchas almas, y cuando esté en el paraíso, rogaré por ellos al Señor. Y a mí, ¿qué me dices?». Al oír estas palabras, se conmovió y me miró fijamente. «A usted le pido que me ayude a salvar mi alma. Hace mucho tiempo que ruego al Señor para que me deje morir en sus manos. Le ruego cumpla esta obra de caridad y que me asista hasta el último momento de mi vida». Yo le aseguré no abandonarle, lo mismo si mejoraba que si seguía enfermo, y más aún si se hallaba en punto de muerte. Después tomó un aspecto muy alegre y ya no pensé más que en prepararse para recibir el santo viático. Después de la comunión, se puso a rezar para dar gracias, preguntando si necesitaba algo. Solo respondió: «Recemos». Tras una prolongada acción de gracias, llamó a los presentes a su lado y les encomendó que no le hablaran más que del paraíso. Algún tiempo después, viéndole tranquilo, le pregunté si tenía algún encargo que darme para su arcipreste o canónigo. A estas palabras se entristeció. «Mi arcipreste», respondió, «me ha hecho mucho bien, hizo cuanto pudo para salvarme. Dígale que nunca he olvidado sus avisos. Ya no tendré la satisfacción de verle en este mundo, pero espero ir al paraíso y pedir a la Santísima Virgen que le ayude para que un día le pueda ver con todos sus feligreses en el cielo». Al llegar aquí, la emoción le cortó el habla. Tras un poco de reposo le pregunté si no deseaba ver a sus padres. «No puedo verles», respondió, «porque están muy lejos, son pobres y no pueden hacer el gasto del viaje. Además, mi padre está fuera de casa, trabajando en su profesión. Hágale saber que muero resignado, alegre y contento.
que rece por mí, que espero ir al paraíso y que ahí les espero a todos, a mi madre. Y suspendió la conversación. Poco más tarde le dije: ¿tienes acaso algún recado para tu madre? Dígale que su oración fue escuchada por Dios. Ella me dijo muchas veces: querido Paquito, deseo que vivas mucho tiempo en este mundo, pero deseo que mueras 1000 veces antes de verte convertido en enemigo de Dios por el pecado. Espero que mis pecados, y confío en ser amigo de Dios y poder ir pronto a gozarle eternamente. Dios mío, bendecid a mi madre, dadle valor para soportar con resignación la noticia de mi muerte. Haced que la pueda ver con toda la familia en el paraíso, gozando de vuestra gloria. Él quería seguir hablando, pero le obligué a callar para que descansara un poco. Por la tarde del 8 empeoró y se decidió administrarle la santa unción. Al preguntarle si quería recibir este sacramento, contestó: sí, lo deseo con todo mi corazón. ¿Tienes acaso algo que apena tu conciencia? Sí, tengo una cosa que me da mucha angustia y me remuerde bastante la conciencia. ¿Qué es? ¿Deseas decirla en confesión o de otra forma? He pedido mucho a la Santísima Virgen que me hiciese morar en un día dedicado a ella, y confío que seré escuchado. El sábado 9 de enero fue el último día del querido Besuco. Conservó el perfecto uso de los sentidos y de la razón durante todo el día. Hacia las 10:30 de la noche parecía que no le quedaban más que unos minutos de vida, cuando sacó las manos intentando levantarlas en alto. Yo se las tomé y las junté para que nuevamente las apoyara sobre la cama. Él las soltó y las elevó de nuevo a lo alto, sonriente y con los ojos fijos, como quien viera un objeto de suma satisfacción. Creyendo que tal vez desease el crucifijo, yo se lo puse en las manos, y él lo tomó, lo besó y lo colocó sobre la cama, levantando enseguida con impetuosa alegría los brazos al aire. En aquel instante, su rostro parecía más sano y sonrosado que en su estado normal de salud. Brillaba su rostro con tal y tan hermoso resplandor que opacó las luces de la enfermería. Todos los presentes, que eran 10, quedaron asustados y atónitos. En profundo silencio tenían su mirada fija en el rostro de Besuco. Pero aumentó la maravilla cuando el enfermo, levantando un poco la cabeza y alargando las manos cuanto podía, como quien estrecha la mano de una persona querida, comenzó a cantar con voz alegre y sonora: «Loada María, la Reina del Cielo». Luego, hacía esfuerzos para elevar más el cuerpo, que en realidad se iba levantando, mientras con las manos juntas se puso de nuevo a cantar devotamente: «Oh Jesús de amor encendido, yo quisiera no haberte ofendido». El enfermo parecía haberse convertido en un ángel con los ángeles del paraíso. Para romper el estupor de los presentes dije: creo que en este momento nuestro Besuco recibe alguna gracia extraordinaria del Señor o de su Madre Celestial, de la cual fue tan devoto en vida. ¿Acaso vino ella a invitar a su alma para llevarla al cielo? Besuco prosiguió su canto, mas sus palabras se paraban e interrumpían como quien contesta a amorosas preguntas. Después se dejó caer lentamente sobre el lecho. Cesó la luz maravillosa. Su rostro se puso como antes. Aparecieron las otras luces y el enfermo no daba señal de vida. Pero, advirtiendo que no se continuaba rezando y que no le sugerían más jaculatorias, se volvió hacia mí, diciéndome: «Ayúdeme, recemos». Eran las 11. Quería hablar, pero no pudo más. Solo dijo estas palabras: «El crucifijo». Con ellas reclamaba la bendición del crucifijo con la indulgencia plenaria in articulo mortis, gracia pedida por él muchas veces. Después de darle esta última bendición, don Víctor Alazzonati comenzó a rezar el Proficere: «Sal, alma cristiana», mientras los otros oraban de rodillas. A las 11:15 me miró Besuco y se esforzó por sonreírme a modo de saludo,
luego alzó los ojos al cielo, indicando que se iba. Pocos instantes después, abandonaba su alma el cuerpo y volaba gloriosa, como fundadamente esperamos, a gozar de la gloria del cielo. No se puede expresar el dolor y la pena de todos los de casa por la pérdida de un compañero tan querido. Se hicieron muchas plegarias en aquel momento alrededor de su mismo lecho. Al despuntar el día, se reunieron todos los alumnos en la iglesia para rezar en sufragio de su alma. Era domingo y todas las comuniones, el rosario, la misa y las prácticas de piedad de un día festivo fueron elevadas a Dios por el eterno reposo del buen Francisco. Los condiscípulos subían durante el recreo a contemplar el cadáver y todos decían que les parecía ver un ángel del cielo, su fisonomía rubicunda que no parecía un muerto. Todos iban a buscar algún objeto que le hubiese pertenecido y conservarlo como preciosa reliquia. Por la noche, hablé de las virtudes de Besuco y derramando muchas lágrimas narré sus últimas palabras. Me muero con la pena de no haber amado a Dios como se merecía. Es imposible decir el efecto que éstas produjeron en los muchachos. El lunes 11 de enero, sus compañeros cantaron una misa por Besuco y muchos recibieron por él la comunión. Concluido el funeral, acompañaron los condiscípulos el féretro a la parroquia y de ahí al camposanto. La fosa donde fue enterrado el querido difunto estaba señalada con el número 147 en la línea encuadrada hacia poniente. Cuando volvieron a casa, después del entierro, don Bosco dijo privadamente a algunos que en aquel mes moriría un aprendiz y al cabo de 3 meses otros 2 alumnos del oratorio.